Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Continuamos con las actividades del Congreso y damos comienzo al ciclo de mesas redondas. Y en esta primera mesa inaugural vamos a tratar un tema que creo que es muy interesante para todo nuestro sector, que es la transformación del sector de la construcción en los próximos 10 años y las estrategias competitivas que se pueden abordar para estar en línea con él. Va a moderar la mesa redonda Raúl Calleja, que es director de certámenes de IFEMA, y yo, por mi parte, ya le cedo la palabra y comenzamos con la mesa. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, unas palabras de agradecimiento y de felicitaciones a FENIE, a Julio Amaro por invitarnos a su casa en buena zona, que estamos aquí en Zaragoza. A FENIE por este nuevo modelo de congreso que pone de especial relevancia y le da fuerza con todo el elenco de actividades, talleres, 2 días de lo importante que es reunirse como sector y de estar juntos como sector. La unión siempre decimos que hace la fuerza en todos los sentidos. Y en ese sentido, nada más que unas palabras de agradecimiento por invitarnos y por estar siempre tan de la mano con nosotros en todos los sentidos. Y en Matelec nos sentimos jugando y participando siempre del Congreso de FENIE con mucho gusto, con mucha satisfacción, porque somos sector y somos parte del sector y así queremos serlo y queremos estar en todos los sitios allá donde el sector se reúne. Y para nosotros es un honor, con lo cual unas primeras palabras de agradecimiento y de bienvenida a todos ustedes por asistir a esta mesa sobre la transformación del sector de la construcción en los próximos 10 años. Me acompañan en la mesa, a mi izquierda, al que todos conocéis, Jaume Fornés, presidente de FENIE. A su izquierda está Luis Rodulfo, director ejecutivo de CEPCO, que es la patronal, la confederación de todas las organizaciones, asociaciones de productos para la construcción. A su izquierda, Pablo Martín, director general de ASEFABE, que es la patronal de todos los fabricantes de ventanas. A la derecha de Rafa está Elena Grau, CEO de Matmax y directora de contenidos, si no me equivoco, de Telematel. Y a su derecha está Constanza Celerayán, arquitecto, consultora BIM. Un poco el objetivo, con lo cual, en primer lugar, unas palabras de agradecimiento a todos vosotros por participar de esta mesa. Buscábamos, cuando planteamos para el Congreso la forma de participar, sabéis que dentro de Power and Building, Matelec el año pasado se celebró con notable éxito, con un crecimiento del 70% con respecto a la edición anterior, con mayor número de visitantes, con una vocación más internacional, más profesional y abordando retos del futuro. Y la enmarcamos dentro de un salón que se llama Power and Building, un salón que agrupa todo lo relacionado con el ciclo constructivo. Nuestro objetivo sigue siendo profesionalizar. Conocisteis diferentes marcas relacionadas con vuestro sector en la pasada edición, Matelec, que por tradición y por historia la conocéis todos, la parte de soluciones de iluminación y alumbrado, la ITEC, la parte de robótica, que es todo lo relacionado con la inteligencia y sistemas para la inteligencia del edificio, Matelec Industry para toda la parte industrial. Somos conscientes de que gran parte de vuestra actividad se dedica también al sector industrial, con lo cual creamos este nuevo espacio llamado Matelec Industry, Industria Conectada, Industria 4.0. E invitaros a que agendéis ya en vuestras agendas la próxima convocatoria para el año siguiente, del 13 al 16 de noviembre del año 2018. La estrategia del ciclo constructivo, la estrategia del evento pasa por crear espacios de comercialización, de innovación y de comercialización, ¿no? Y Power and Building es la marca paraguas que agrupa todo el ciclo constructivo. Hemos celebrado hace 3 semanas en Plaza de España, en Madrid, un evento nuevo dirigido al usuario final. Todos hablamos de que hay que generar demanda, de que hay que decirle al usuario final por dónde o qué cosas existen de cara a la rehabilitación
eficiente de su edificio, tanto en aislamientos como en instalaciones. Por eso creamos este espacio que se llama Rehabitar Madrid, que lo celebramos el 22 al 24 de septiembre, allí en Plaza España. Era la primera feria que hacemos fuera del ámbito de IFEMA, con notable éxito. Este año celebramos también The Summit, un congreso que tendrá lugar dentro justo de un mes en Madrid. Y un pequeño resumen de lo que vamos a hacer en ese congreso lo vamos a hacer con determinadas temáticas en esta mesa que abordamos hoy. Y Power and Building, por tanto, no es una feria, no son metros cuadrados, no son expositores, no son visitantes. Nosotros siempre decimos que Power and Building es un instrumento, es una herramienta al servicio del sector para aportar valor a la sociedad, promoviendo entornos de habitabilidad confortables, sostenibles, seguros y saludables. Este mensaje es muy importante porque esta es nuestra misión. Somos una empresa pública y nuestro único objetivo es contribuir a dinamizar el sector de la construcción a través de sus diferentes patas, y una de ellas fundamentales es todo el área de las instalaciones. Por tanto, todos somos conscientes y todos hablamos de que el sector de la construcción, que digamos es el marco en el cual todos nos estamos moviendo, y somos conscientes de que en el Congreso de FENIE, en FENIE, hablamos de instalaciones, hablamos de Industria 4.0, hablamos de conectividad, hablamos de vehículo eléctrico, hablamos de autoconsumo. Sin embargo, no nos olvidemos de que nos estamos moviendo en un marco paraguas, que es el sector de la construcción. Y el sector de la construcción afecta a muchísimos sectores. Yo siempre digo que en España no existe, hasta la fecha, una gran mesa en la cual reúna a arquitectos, a promotores inmobiliarios, a constructoras, a fabricantes de materiales, a fabricantes de materiales de construcción, fabricantes de materiales para la instalación eléctrica. No existe una gran mesa en la cual podamos decir este es el empleo que generamos, este es el PIB que generamos, lo que aportamos a la economía, y seamos capaces de ejercer un lobby de presión brutal en este sentido. No todos somos conscientes de que el sector de la construcción está cambiando, ha cambiado y va a cambiar y se va a seguir transformando en los próximos años. Lo que nadie sabe es cuánto y cuándo va a cambiar el sector o determinadas patas del sector de la construcción, ¿no? Y cómo este cambio, esta transformación va a afectar de forma directa al sector de las instalaciones. Por tanto, yo creo que son necesarios espacios para poder parar, como es este, pensar, analizar, elegir, decidir y definir cuáles son las estrategias competitivas que nuestras empresas pueden analizar de cara a cuál es el camino que debemos seguir, porque el más probable escenario en el que nos movamos en los próximos años va a ser este. Eso es lo que pretendemos también en el Summit, en el Congreso que celebramos en el Auditorio Sur de IFEMA el 22 y 23 de noviembre, que es entender desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista inversor, es decir, todos hablamos de la eficiencia de los edificios de consumo de energía casi nulo, pero ¿quién va a pagar esta fiesta, ¿no? ¿Va a ser el consumidor? ¿Va a ser el propio fabricante? ¿Van a ser las eléctricas? ¿Van a ser, hasta que no se quite todo el stock que tiene la banca privada de inmuebles? ¿Cuándo va a pasar todo esto, ¿no? Para poder invertir y canalizar y desarrollar estrategias en este sentido, determinados actores van a ser decisivos en este ámbito. Por lo tanto, el hacia dónde vamos, simplemente un poco desde IFEMA, lo que pretendíamos era aportar una pequeña visión de hacia dónde vamos o cuáles son los más probables escenarios en los cuales nos vamos a mover en los próximos años. No hay una bola de cristal, nadie sabe cuándo va a pasar todo lo que tiene que pasar, pero desde luego es evidente que todo se está transformando año tras año y están cambiando muchas cosas dentro del sector. Una de las cosas que nosotros vemos es que el usuario final, la habitabilidad, va a ser cada vez más decisiva en esta transformación del sector, ¿no? La vivienda hiperconectada va a ser una tendencia, sí o sí, que va a ocurrir en los próximos años. El otro día, preparando un poco la presentación, le preguntaba a mi hijo mayor de 11 años, Jesús, ¿cómo te gustaría que fuese tu casa dentro de 20 años o qué crees que va a cambiar con la que tenemos ahora? Y pues dice, pues básicamente no creo que cambie nada. Seguirá teniendo su cocina, seguirá teniendo sus camas, seguirá teniendo su salón. Ahora lo único que quiero es que haya wifi en todas las habitaciones, ¿no? Ellos, de forma natural, esa hiperconectividad de diferentes espacios y commodities
dentro de su día a día va a ser fundamental. El e-commerce va a cambiar también, sin lugar a dudas, el sector de la construcción. Si dentro de 20 años dicen todos los estudios que el 50% de todo lo que compramos, de todo lo que se compra en el mercado va a ser vía e-commerce y nos lo tienen que dejar en algún sitio en nuestras viviendas, en los buzones que tenemos actualmente, todo esto no cabe. Todos aquellos que tienen la fortuna de vivir en urbanizaciones que tienen portero y que pueden dejar, y todos lo sabemos, ¿no?, que básicamente los porteros hoy en día se dedican a recibir paquetes de Amazon o de Seur, de cosas que compran por internet y dejar el papelito, señor Calleja, tiene usted un paquete en portería. Esto necesariamente va a hacer que determinados espacios dentro de nuestros edificios estén preparados para que todo este e-commerce se pueda depositar en un determinado punto, ¿no? Y no estamos hablando, lógicamente, de buzones, sino que estamos incluso hablando de que si compramos productos frescos y que cada vez más va a ir en esta línea, estos cajones, estos habitáculos que debemos ubicar en determinados edificios conectados con nuestra vivienda, conectados con nuestro smartphone, nos va a cambiar y hay una oportunidad de negocio. El home consumer, que dicen algunos analistas del mercado, cada vez más se pasará más tiempo en casa. Nuestro espacio de trabajo, de vivienda, de ocio, se está volviendo al hogar. Esto va a cambiar la forma y la disposición de los habitáculos de nuestra vivienda. El usuario cada vez tendrá también más protagonismo en la personalización de los materiales y en los acabados de la construcción de su vivienda. No compramos ya solamente sobre plano, sino que necesariamente el usuario quiere estos acabados con estos materiales, modulable. Este es mi tipo de familia y queremos esto. Mayor protagonismo y personalización en este sentido. Sin lugar a dudas, una mayor tendencia hacia todo lo que es ecológico, ahorro, eficiencia. Esto ya lo sabemos todos. Tasas por emisión, por ejemplo, las basuras. Yo estoy absolutamente seguro de que dentro de 20 años los edificios de obra nueva tendrán habitáculos para directamente desde la cocina o desde algún espacio poder reciclar directamente y que caigan unos contenedores y no tengamos que estar diariamente bajando a la calle a dejar nuestra basura reciclando, sino que esto ya estará preparado y pagaremos en función de lo que desechamos al medio ambiente. Esto llegará sí o sí. Estoy seguro que cada vez más el consumidor exigirá un mayor control y monitorización de los consumos. Yo recuerdo a mis abuelos en la casa del pueblo. Mi abuelo, cuando íbamos en Navidades a su casa y tenía el contador con la ruletita que giraba en la parte exterior de casa, en el momento que había demasiada gente y demasiados nietos, salía permanentemente a ver cuánto de rápido estaba girando la ruleta y apagar luces y echar. Esto ya no lo encontramos en nuestras casas directamente, ¿no? Yo creo que el hecho de que constructoras y promotoras, si somos capaces todos de que de obra instalemos un sistema domótico en nuestras viviendas que nos permita conocer el estado de los consumos, y es un hecho que el sector, por ejemplo, del automóvil lo ha hecho de forma muy potente. Nadie se le ocurre consumir o comprar un coche que consuma más de 10 litros a los 100 kilómetros. A nadie se le ocurre comprar un coche que eche humos por el tubo de escape. Hay una tendencia hacia eso. Casi todos los vehículos tienen su modo eco. Esto llegará a nuestras viviendas. El vehículo es un producto de un valor medio de unos 23.000 euros. Miramos mucho eso, sin embargo, en nuestra vivienda, que es nuestra gran inversión de la vida, no estamos analizando las fugas de frío y de calor de nuestra vivienda a través de las ventanas. Bueno, pues son toda una serie de hechos que nos van a ir a hacer hacia esto, ¿no? Vehículos eléctricos y híbridos. No sé cuántos de ustedes tienen vehículo de combustión diésel o gasolina. Desde luego, si no es el último, será el penúltimo coche que tengan ustedes de diésel o de gasolina. Sí o sí, será híbrido o será eléctrico. Esto, lógicamente, cambiará el escenario en el cual, dentro de la nueva edificación de viviendas, esto se tenga en cuenta de cara a todo esto. Por lo tanto, un mayor protagonismo del papel que tiene el usuario, el comprador, el usuario de una determinada vivienda, tanto en residencial como en terciario, sin lugar a dudas. Cosas que estamos viendo en hacia dónde vamos, ¿no? Materiales inteligentes, ventanas inteligentes, tienen ahí una diapositiva
Las ventanas estamos absolutamente seguros de que tendrán un papel protagonista. Eso de tener toldos en las ventanas probablemente cambie. Habrá sistemas inteligentes que en función del calor, del frío, de cómo incide el sol directamente en nuestra vivienda, se oscurecerán o se aclararán. El tema de controlar vía nuestro smartphone. Bueno, todo esto son cosas que está haciendo ya la industria. Cementos que tienen determinadas bacterias que ante determinadas grietas se autorreparan. La industria está invirtiendo mucho en innovación y esto nos va a hacer cambiar la forma de construir, ¿no? El tema de elementos exteriores dentro de la envolvente de nuestro edificio con temas fotovoltaicos. La impresión en 3D. Sin lugar a dudas, todavía es incipiente, está encima de la mesa, pero dentro de 10, no sé, 5 o 20 años, no sabemos cuánto, estamos seguros de que con una pequeña impresora se podrá diseñar un producto a medida de una herramienta que necesiten ustedes instalar en cualquier punto y ese fabricante tendrá que adaptarse a poder facilitar esto directamente en el lugar de instalación. El BIM, que luego nos hablará Constanza, esto sin lugar a dudas va a cambiar su forma de trabajar, no tenga ninguna duda, la realidad virtual y la forma que podemos tener de vender edificios, de conocer el punto exacto y las características técnicas de las instalaciones, nos va a hacer cambiar la forma de trabajar y estas son tendencias que el sector está impulsando, el sector de los fabricantes de materiales, de todos los sectores relacionados con el sector de la construcción, ¿no? Por tanto, un edificio ya no son materiales, ya no son envolventes, no son ladrillos, no son suelos, no es un encofrado, es un elemento que genera hecho con materiales y que genera datos, que genera miles de datos y donde, desde luego, el papel de las telecomunicaciones, de esta tecnología, de este control, va a tener un mayor protagonismo en los próximos años. Con lo cual, el otro día hablaba con un experto en estos temas y hablaba de la creciente importancia que va a tener la profesión del integrador de este todo. Hay muchas diferentes profesiones con un excelente nivel de profesionalismo en cada uno de sus ámbitos, pero no hay ahora mismo perfiles capaces de integrar el todo, todas las piezas de un diferente edificio, todo lo que hemos visto ahora de tanto materiales como la domótica, como el combinar BIM con lo que estamos haciendo, el mantenimiento. No existen ahora mismo perfiles, no se están encontrando perfiles en este sentido, con lo cual hay una oportunidad de negocio de cara a futuro en base a esta transformación del sector de la construcción en estos próximos años. Vamos sin lugar a dudas hacia lo verde, sí o sí, tardará más, tardará menos, pero es el camino sí o sí. Y cada vez una mayor importancia del ciclo de vida, ¿no? Para mí esto es muy importante porque es un edificio. Lo diseña un señor, lo construye o lo promueve un promotor, lo construye una constructora, lo mantienen una serie de profesionales, pero eso de que se acaba un edificio y se entrega al usuario y hasta siempre, esto dejará de existir sí o sí. Cada vez el ciclo de vida tendrá un mayor peso y ahí hay una oportunidad de negocio, lógicamente, en el mantenimiento con todas estas nuevas tecnologías que irrumpen en el mercado, ¿no? Y además en un formato de diseño de códigos abiertos, porque si aparece una nueva tecnología dentro de 20 años, yo sigo teniendo en mi casa y quiero poder instalar esa nueva tecnología en mi casa, con lo cual estos códigos abiertos será una razón de ser. Pero esto solo ocurrirá en función de quién está dispuesto a pagar toda esta fiesta, si son las promotoras, si son los bancos, si son las SOCIMIs, si son fondos de inversión, ¿quién va a pagar todo esto o quién va a frenar todo esto? Que yo creo que es un poco la gran pregunta que acelerará o frenará el desarrollo del conjunto del sector. Bueno, todas estas son reflexiones que queríamos compartir con ustedes, pero daré la palabra, lógicamente, a los expertos en cada una de estas materias para conocer un poco su visión acerca de toda esta evolución, ¿no? Le voy a dar la palabra a Luis Rodulfo, director general ejecutivo de CEPCO, un poco para que nos hable sobre las cosas que vienen en cuanto a normativas en edificación. Probablemente en breve se apruebe un nuevo código técnico de edificación. Tendencias normativas, como comentaba antes, situación del mercado. Luis, tienes la palabra.
Gracias, Raúl. Buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos. Presidente, gracias por tenemos una colaboración desde hace mucho tiempo con FENIE, histórica. Encantado de estar con vosotros y paso rápido a los dos temas que me propuso Raúl, que son, por un lado, la evolución normativa y el futuro de nuestro ámbito en la evolución normativa y, por otro lado, tendencias de coyuntura del sector, ¿no? Recojo ya una primera parte de lo que has puesto, Raúl. Decía, no hay un lobby exactamente que agrupe a todos. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en una alianza con Consejo Superior de Arquitectos, usuarios y consumidores, aseguradoras, organismos de control técnico, por supuesto, fabricantes de productos de construcción, en un objetivo que es cambiar el modelo constructivo de cantidad por calidad. En ese, acercándonos mucho al concepto de habitabilidad y, sobre todo, poniendo en el núcleo objetivo de todo nuestro trabajo al usuario final, ¿no? ¿Qué nos falta en ese camino, en esa alianza? Pues otros agentes del proceso constructivo que se resisten un poco más a ese cambio de cantidad por calidad. Bueno, este es un cambio que va a llegar inevitablemente, pero que lógicamente cuanto más se retrase, pues entendemos que más daño hace al sector. Normativamente, ¿cómo está evolucionando la construcción? Pues, por ejemplo, en obra pública se acaba de publicar, todos ustedes lo saben, bueno, no se publica en BOE todavía, pero está aprobado por el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Hemos trabajado en diferentes enmiendas, sobre todo porque costaba que los diputados entendieran bien lo que la directiva les obligaba, que es a contemplar el análisis de coste de ciclo de vida de las obras. Esto para nosotros como fabricantes es vital. Todo lo que estamos trabajando ahora mismo va enfocado a un correcto cumplimiento de calidad, medio ambiente y seguridad industrial. Si eso no se recoge en la obra final, pues estará ocurriendo que las empresas nuestras están invirtiendo en algo que luego el mercado no usa. Y al revés, se estará produciendo una competencia desleal en cuanto a que se estará usando lo que no cumple en calidad y cumplimiento de medio ambiente, ¿no? Esto lo obliga la directiva de contratación pública y al final hemos conseguido que la ley de alguna forma lo recoja. Lógicamente queda un camino por recorrer en el desarrollo de la propia ley y en su reglamento posterior, bueno, pues para conseguir que esto esté ocurriendo. De momento, el texto de la ley sí dice ya que en las obras habrá que primar en la adjudicación, incluso en la adjudicación, no solo en la ejecución, criterios de calidad, medio ambiente y seguridad industrial, más algunos aspectos sociales, ¿no? Esa es una evolución clara. Otra, el tema de los edificios de consumo de energía casi nula. Lógicamente, esta es una evolución que tiene también unas fechas marcadas, que son 2018 y 2019-2020, para el cumplimiento tanto en lo público como en lo privado. Y, lógicamente, debe alcanzarse de forma integrada por todos los agentes de la construcción ese consumo de energía casi nulo. El comportamiento de los diferentes productos y sistemas en los que estamos trabajando, nuestros diferentes subsectores, ya están acercándose a un cumplimiento gradual de esas exigencias. Necesitamos que el proyecto de origen de la edificación, en este caso, se acerque cada vez más a ese consumo de energía casi nulo y, sobre todo, nos hace mucha falta que quien tenga que desarrollar el proyecto y quien tenga que ejecutar la construcción, bueno, pues lo haga cumpliendo y verificando que se cumplen esos contenidos y esas prestaciones. Mencionaba Raúl el tema del Código Técnico. El Código Técnico desde 2006 es un documento bastante vivo, afortunadamente, para lo que estamos acostumbrados en la legislación española. Está sujeto a bastantes cambios dentro del equipo técnico del Ministerio de Fomento. La semana pasada estábamos hablando con el nuevo director general de Vivienda y se comprometía con nosotros a publicar la reforma del documento básico de ahorro de energía en 6 meses. Eso debe incorporar dos cuestiones. Una, la definición de edificio de consumo de energía casi nulo, que ahora mismo tiene una definición pues, muy baja de exigencia y que evidentemente la Unión Europea le va a pedir bastante más, ¿no? Y la segunda, bueno, contemplar todo el esfuerzo que hacen muchos sectores nuestros, ya sea de ventanas, ya sea de aislamiento térmico, ya sea de envolventes, etcétera, para mejorar la prestación térmica de los edificios.
Este es un compromiso que adquiere el Gobierno de aquí a 6 meses y, lógicamente, echando marcha atrás, puesto que tiene que haber información pública en Bruselas, tiene que haber información pública en España. Bueno, pues quiere decir que en breve empezaremos a conocer borradores de este documento básico de ahorro de energía. Lo mismo ocurre con el resto de los 6 o 7 documentos básicos del Código Técnico, en los cuales se trabaja constantemente y siempre en la dirección de mejorar siempre las prestaciones de calidad del edificio. Otro ámbito normativo en el que estamos trabajando es todo lo que afecta al Plan Estatal de Vivienda, sobre todo enfocado o básicamente enfocado a las cuestiones de rehabilitación, reforma y rehabilitación. ¿Por qué? Pues porque es el campo donde ahora mismo se puede evolucionar más y se puede trabajar más. Los documentos del Código Técnico están pensados para obra nueva y ahora mismo estamos trabajando con la Dirección General de Vivienda en algunos documentos solo para rehabilitación, especialmente en el área acústica y en el ámbito energético. Raúl ha hecho una exposición, yo creo que muy completa de lo que puede ser una visión de futuro de la edificación y de la construcción en general. Y para eso, para llegar ahí, digamos que la industria nuestra está haciendo un esfuerzo en eso que se llama ahora Industria 4.0, que a veces la Administración piensa que es algo que no existe y que ya existe en algunos casos. Por ejemplo, no es extraño ver prefábricas de hormigón para suelo que ya hacen fotocatálisis de CO2 con determinadas aportaciones de recubrimiento del prefabricado. Esto ya existe. Por ejemplo, no es raro ver ventanas con comportamiento de fotorreacción que conforme incide mayor o menor luz, pues adoptan una reacción e incluso transmiten ese calor para su uso luego en el resto de la edificación. O, por ejemplo, nos hablan de cuestiones como sensorización. Bueno, pues ya estamos aplicando a cemento vía nanotecnología, sensorización del cemento para luego encontrar la trazabilidad del producto allá donde vaya en la obra, tanto obra pública como de edificación. Quiero decir con esto que la industria está respondiendo ya desde hace tiempo a ese reto. Y son cuestiones que estamos apostando por, como decía al principio, los criterios básicos de calidad y cumplimiento del medio ambiente. Lógicamente, sí necesitamos, y en esto insistimos constantemente en la Administración, que la Administración ponga en el fiel de la balanza precisamente esos conceptos. Si seguimos construyendo por precio, bueno, pues no llegaremos a ningún sitio, no será construcción sostenible y nuestro gran aliado en esto consideramos que es el usuario final. Esperamos que el que compre una vivienda, esperamos que la Administración que compre o adquiera una obra pública exija cada vez más. Al principio podemos pensar que nos exige demasiado y que esto no sería bueno para nosotros. No, pues es un error. El que nos exijan es algo buenísimo para nosotros. Va haciendo que el nivel de calidad en la construcción suba, que los niveles de prestación suban y que, por tanto, al final tengamos un mejor sector, con mejores empresas, con mejores trabajadores, con mejores resultados finales, ¿no? No menciono BIM porque ya se va a hablar después en la cuestión, en otra ponencia, pero evidentemente es algo en lo que estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo, ¿no? La parte de coyuntura. Nos encontramos con la sorpresa de que pues tanto desde instancias del Gobierno como incluso alguna prensa especializada transmite una sensación como de que la construcción ya va como un tiro. Y las cifras que nosotros manejamos no son esas. Hombre, estamos mejorando, hay crecimientos de 3, 4%, 5%, les regalo el 10%. Pero claro, estamos hablando, en nuestro caso por lo menos, de crecimientos del 4, del 5, del 6%, sobre caídas medias del 80% desde 2007. Claro, entonces estamos hablando de pequeños crecimientos, no estamos hablando de grandes crecimientos y, por tanto, podemos tener una cierta satisfacción, pero desde luego no tranquilidad y mucho menos pensar que el sector ya va como un cañón. No, esto no lo vemos. Me preguntaba, y sobre todo una proyección hacia 10 años, ¿no? Bueno, esto, la bola de cristal es complicado tenerla, pero no es difícil pensar en un escenario bastante real como el siguiente. Ahora mismo estamos hablando de unos 60.000 visados año. No se llegará nunca a los 700.000 visados de 2006, pero sí parece una cifra razonable por los crecimientos que estamos llevando, por las proyecciones que da el Instituto Nacional de Estadística e Información de Hogares,
por el crecimiento que estamos viendo sostenido en adquisición de segunda vivienda por parte de residentes en otros países de la Unión Europea, de un escenario base de 150.000 viviendas en esos 10 años, incluso posiblemente antes. Pensamos que será un poco antes. Bueno, es un escenario bastante cumplible. En otra de las patas del sector, que es reforma y rehabilitación, pensamos que habrá sobre todo una consolidación de calidad. Es la parte más difusa, donde hay más economía sumergida, también hay que reconocerlo dentro de la construcción, pero donde estamos observando que hay una evolución más clara hacia hacer reformas y rehabilitación de más calidad. Y evidentemente es donde pensamos que está el futuro de gran parte de la sostenibilidad del sector. Dará mucho trabajo, muy estable y de mucha calidad, donde los grandes profesionales como los que representa FENIE u otras organizaciones, pero también los que fabricamos productos de construcción, van a tener un margen para hacer aportaciones de calidad en esa reforma y rehabilitación. Entonces pensamos que no habrá igual un crecimiento muy grande en volumen, pero sí en calidad. Otra de las facciones nuestras, que sería la edificación no residencial, pues llevamos viendo los últimos 10 años que ha habido inversiones programadas con mucho tiempo que se han congelado y que, en función especialmente de los índices de confianza empresarial y de índice de confianza económica del país, bueno, se reactivan. Bueno, en un escenario de 10 años es bastante razonable pensar que se puede producir un crecimiento en el entorno del 30 o 40% en este sector, con bastante consolidación del mismo, ¿no? Obra pública. Obra pública es que lo que no puede hacer es bajar. Obra pública, el Ministerio de Fomento, que llegó a invertir, si no recuerdo mal, 50.000 millones de euros hace unos 10 años, pues ahora mismo invierte o licita unos 1.400 millones. Cuando estamos hablando que estamos negociando y estamos incorporándonos al Pacto Nacional del Agua, por ejemplo, para hacer obras de trasvases, obras de comunicación hídrica entre diferentes zonas del país, pues nos cuentan con alegría inversiones de 200, de 300, de 500 millones de euros, que es pequeño. Termino ya. Pero sí pensamos que si no se impide, nada impide la reactivación económica que se estaba produciendo, y a eso igual nos podemos referir luego, Raúl, si quieres, pues el escenario de crecimiento de la obra pública es bastante claro, posiblemente en torno del 100% o del 200% en esos 10 años, ¿no? Y nos queda una última pata, que sería exportación. Exportación, ahora mismo nosotros cerramos la cifra de 2016 con 21.700 millones de exportación, agregando nuestros 22 subsectores, ¿no? Teniendo en cuenta que partíamos de una cifra 2009, básicamente en el principio de la crisis, de 13.000 millones, con lo cual las empresas han hecho un esfuerzo de crecimiento en el exterior muy grande y lo han hecho ellas. Pensamos que tiene un cierto recorrido más, empezamos creciendo a 2 dígitos, ahora ya estamos creciendo en el entorno del 8% anual y pensamos que tendremos la cifra, el escenario razonable en el entorno de los 25.000 millones. Bueno, eso, si agregamos todas las cifras que acabo de dar, nos da una posibilidad de crecimiento del sector construcción en el entorno, en esos 10 años, en el entorno del 50%, viendo a ver cómo evolucionan algunas cuestiones, pero en general es un escenario que veo bastante probable de cumplirse. Y luego ya en las preguntas pues quedo a su disposición para aclarar esto y alguna cosa más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Uno de los sectores más dinámicos también es el sector de las ventanas, de la envolvente del edificio. Pablo Martín, director general de ASEFABE. ¿Nos comentas un poco cómo ves el estado de la cosa? Mercado de reforma y rehabilitación, ¿qué cosas está haciendo el sector de la industria innovando? Me consta que es uno de los sectores muy innovadores en este sentido. Buenos días. Muchas gracias a IFEMA y a FENIE por habernos invitado a participar en esta mesa de debate. Quizá a priori parecemos un sector más alejado, ¿no?, de la actividad del día a día de los asociados de FENIE, pero yo creo que va a ir convergiendo. La situación del sector que representamos desde ASEFABE, que son ventanas y fachadas ligeras, muros, cortinas principalmente,
viene marcada, su evolución en los próximos años viene marcada por dos factores. Uno es, ya se ha comentado, ¿no? Este concepto de industria 4.0, que es cierto que hay gente que lo lleva aplicando desde hace tiempo, que sería el desideratum, hacia dónde queremos ir, y luego la propia realidad de lo que es el sector hoy en día. Estamos caracterizados por ser un sector mayoritariamente, y cuando hablo mayoritariamente es abrumadoramente mayoritariamente, por microempresas. Y estamos hablando de la parte de los fabricantes. Si nos vamos ya a instaladores de productos, ya entramos en la figura de autónomos. Entonces, ¿cómo adaptar, cómo no crear frustración ante ese, ya digo, deseo de implantar todas estas tecnologías que Raúl ha comentado en la presentación y lo que se habla ahora de BIM y ciclo de vida, con la realidad de un sector industrial con unas limitaciones profesionales, unas limitaciones en cuanto a capacidad de inversión, por ejemplo, frente a todo esto? Y ya digo, ¿cómo no causar esa frustración entre un sector tal como es y como queremos que sea? Pues bien, lo voy a centrar en tres aspectos. Uno, en el producto. Es cierto, es un sector innovador, como muchos más de los que están representados en la mesa, y seguramente encontraremos soluciones, materiales que ya hoy en día se están trabajando a nivel, digamos, de laboratorio, de centros de investigación, de universidades, de las cuales el mercado, algunas las adoptará y otras no. Y es verdad que los materiales tradicionales todavía se les ve un recorrido en los próximos años sin grandes sobresaltos. Pero es cierto, veremos nuevas soluciones en cuanto a las envolventes de los edificios. Eso va a llevar también, como se ha apuntado, a la incorporación de la digitalización. Raúl mostraba pues, una fotografía de una ventana inteligente. Es verdad, ya las hay. Ya veremos cómo el mercado las acaba aceptando. Yo creo que la que he visto no será la ventana inteligente del futuro, pero sí que es el paso necesario para llegar a esa ventana inteligente, que tampoco sé en cuánto tiempo puede ser más o menos mayoritaria en el sector. Y como es un sector que toca tanto obra nueva como rehabilitación, y especialmente estos últimos años más la rehabilitación que la obra nueva, y estamos hablando de una rehabilitación a nivel ya de usuario nosotros mismos, el cambio de ventanas de nuestras viviendas, yo creo que otros aspectos que mencionaba Raúl sí que es una línea en la que el sector tiene campo de desarrollo, que es la personalización. Realmente, cuando a nosotros, a los particulares, se han hecho algunos estudios, dice, ¿cuál es el factor por el cual decide qué ventana elegir o qué persona le va a hacer el cambio de las ventanas? El factor número uno, que todos pensamos que es el precio, no lo es el boca a boca. Es decir, la referencia de alguien que le han hecho bien el trabajo, de mi entorno familiar, laboral, y me recomienda a ese profesional. Pues bien, a la vez que nos van a recomendar el profesional, es muy humano de que aunque a mi cuñado se lo hayan hecho, no quiero que me hagan lo mismo. Lo mismo, pero un poco diferente. Ahí entra la personalización. Y vemos cómo hay tecnologías que permiten esa personalización. De momento son caras. Se implantarán en el momento que esa personalización tenga un precio que esté dentro de mercado. Con lo cual, esto nos lleva al segundo punto de reflexión dentro del sector, las propias empresas, los propios fabricantes. Como decía, por un lado es un sector muy atomizado en dimensiones, pues ya digo, talleres tranquilamente de 3, 4, 5 personas, hay miles en toda España, pero justamente estas tecnologías van a permitir que donde ahora no llegan, con los medios que tienen, sí que se pueda llegar. Es decir, si todavía no lo veo, y con las técnicas que conozco hasta la actualidad. Pero si la impresión 3D realmente se puede aplicar también al sector de ventanas y de fachadas, ¿por qué no, entre unos cuantos talleres de estos pequeños en un ámbito geográfico reducido, pueden compartir esa tecnología? De forma que donde no llegan por separado, sí que pueden llegar colaborando de esta manera. Esto hace prever que sí que el sector se pueda reestructurar de una forma natural, utilizando todos estos recursos que la tecnología nos va a ir permitiendo en los próximos años. También otra reflexión que se ha de hacer es si el actual modelo de empresa como fabricante de ventanas
va a continuar siendo lo que lleva siendo más o menos los últimos 100 años. Es verdad que la maquinaria cambia, pero el modelo de empresa es el mismo. ¿En qué sentido? De que posiblemente esas ventanas inteligentes que hemos visto ahí en la foto, y ya digo, hay algunas que además son de tecnología española, requieren posiblemente que las fábricas actuales no sean aptas para fabricar esas ventanas, con lo cual esto comportará a nuevos procesos de producción. También se ha comentado por parte de Raúl, ¿no? el comercio electrónico, la forma de vender. El boca a boca seguirá, pero es que, queramos o no, por ley de vida, vamos a ser sustituidos nosotros, los que estamos aquí, por una nueva generación, esa generación que solo conoce la digitalización y la conexión a Internet. Ellos tendrán otros modos, otros hábitos de comercio. También los fabricantes, los distribuidores, en este caso de ventanas, tienen que adaptarse a ese nuevo consumidor. Todavía quedan años, es verdad. El hijo de Raúl posiblemente tarde 20 años en tener la posibilidad de comprar vivienda o cambiar ventanas en la vivienda, ¿no? Pero llegará, tendrá la oportunidad y él quiere que sean ventanas, viviendas conectadas en todas las habitaciones. Pues yo creo que el sector, en este caso hablo por la ventana, pero seguramente, como decía antes Luis, más sectores, podrá satisfacer la demanda de tu hijo y de muchos de nuestros hijos. Y por último, el empleo. Es decir, las ventanas todavía no se fabrican solas. Todavía hay personas, no se instalan solas. Hay personas. Y ahí sí que hay que hacer una reflexión importante. Y ahí yo creo que sí que tenemos un punto de unión con FENIE, en el sentido de que el instalador tradicional de ventanas, ante estos nuevos productos, ante estas nuevas tecnologías, tiene que reciclarse sí o sí. Es decir, el oficio no puede ser el tradicional de los últimos 100 años, tiene que conocer su oficio, tiene que conocer las novedades propias de su oficio, nuevos productos, nuevas formas de instalación, pero es que además va a tener que incorporar nuevas aptitudes que le vienen de sectores que hasta ahora se veían ajenos al sector. Domótica, digitalización, pues todo eso se tiene que incorporar. Con lo cual, la parte eléctrica yo creo que va a ser muy importante también en el sector de las ventanas. Posiblemente la ventana, puedo equivocarme, pero posiblemente la ventana en cierto modo sea un electrodoméstico más de la vivienda, con sus peculiaridades, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que ahí sí que vamos a compartir en el futuro inquietudes con el sector de instaladores eléctricos, porque es la tendencia. Muchas gracias, Pablo. No sé si todos ustedes conocen lo que es el BIM, el Building Information Management, que es un formato, una forma de trabajo colaborativa en la cual los fabricantes tanto de materiales de construcción como de instalaciones van a tener que pasar sí o sí por este camino y ustedes van a tener que trabajar con ello sí o sí en los próximos años, ¿no? Nos acompaña en la mesa Constanza Celerayán, arquitecto y consultora BIM de Bimética, que es una de las empresas punteras en este sentido. Constanza, ¿en qué va a cambiar el BIM nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vender, nuestra forma de conocer y de mantener un edificio? Normativa, cuéntanos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este congreso y a vosotros por participar también de esta mesa panel. Bueno, antes que nada les quería comentar que trabajo en una consultora de arquitectura que provee contenido BIM a empresas fabricantes y a profesionales de la industria de la construcción. Por lo tanto, podemos ver día a día los beneficios que trae implementar este nuevo paradigma y es lo que me gustaría transmitirles en el día de hoy. Antes que nada, como para empezar, me gustaría situar en qué es el BIM. El BIM es el acrónimo de Building Information Modeling. También lo van a encontrar en algunas bibliografías como Business Information Management, que no es más que el modelado de la información y la gestión del mismo en los proyectos de arquitectura a lo largo de su ciclo de vida. ¿Cómo se hace esto? Bueno, podemos dividir el ciclo de vida de un edificio entre grandes etapas. En una etapa de gestación, de diseño y análisis, donde vamos a intervenir con información paramétrica, geométrica y técnica, que nos va a permitir cuantificar la obra a un nivel de detalle muy supremo. Por lo tanto, vamos a tener presupuestos y cuantificación de la obra, cómputos muy precisos. En una segunda etapa, que es la etapa de construcción, vamos a poder incluir las variables de tiempo y coste,
Esto nos va a permitir tener presupuestos detallados y poder calcular índice de productividad, como así también la rentabilidad de la obra. En una tercera instancia podemos tener la etapa de mantenimiento, donde vamos a tener acceso a todo el cálculo de valor energético y sostenibilidad de la obra, como así también a los manuales de operación y de logística de todos los equipos intervinientes, al catálogo de los fabricantes, que donde vamos a tener toda la información técnica comercial de ello, y esto nos va a colaborar a pasar de un mantenimiento correctivo a uno más preventivo y predictivo, que es lo que ya sabemos todos los beneficios que esto trae. Entonces, con todo esto, lo que les quiero comentar es que el BIM es una nueva metodología colaborativa que busca ordenar a personas, procesos y herramientas en un único archivo digital virtual in cloud, conformado por información metabase que es de fácil acceso para todos los agentes intervinientes en un proyecto. De esta manera mejora la comunicación y por lo tanto la coordinación de los trabajos de todos los agentes involucrados. También nos da un proyecto de gran nivel de detalle, entonces vamos a poder identificar posibles interferencias en una etapa temprana de diseño sin tener que llegar a los desvíos en la etapa de ejecución. Entonces podemos decir que el BIM, el valor agregado, es que aporta eficacia, calidad y transparencia en la gestión de los procesos de una obra a lo largo de todo su ciclo de vida. A nivel, como para finalizar, le quería comentar que esta metodología está siendo implementada activamente en países líderes como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá. En España también el Ministerio de Fomento ha conformado una comisión que busca impulsar esta metodología, por lo tanto el BIM ya no es parte del futuro, sino que es parte de nuestro presente. Entonces buscamos motivarlos a innovar, investigar y a implementar esta metodología, así podamos dar el salto al BIM. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. En breve, todos los proyectos públicos obligatoriamente, si no me equivoco, en 2018, obligatoriamente tendrán que estar presentados en un formato BIM, lo cual facilitará a todos los instaladores el conocer el lugar, características técnicas de todas las instalaciones, cableados, luminarias, absolutamente todo. Y quien no se presente en BIM no podrá licitar y aspirar a un proyecto público. Y si no me equivoco, para proyectos privados, 2020 se está hablando. ¿O? Sí, también a partir del 2019 ya va a ser una exigencia para toda la presentación de los proyectos. Vamos hacia la digitalización. Elena Grau, háblanos sobre el estado del estado cuál es la situación de las empresas. Gracias, Raúl, y gracias a FENIE por invitarnos a estar aquí hoy. Bueno, Raúl me planteó el reto de, pues eso, cómo estaremos en los próximos 10 años en el sector. Os voy a contar, voy a hacer un poco mi intervención en 3 partes. Visión de cómo vamos a estar en 10 años, cómo estamos hoy y qué retos tenemos por medio entre, pues eso, dónde queremos ir y dónde estamos. Bueno, en los próximos 10 años veo al sector hiperconectado. Igual que esa sociedad que dicen que estamos hiperconectada y tú decías, Raúl, antes que las viviendas iban a estar hiperconectadas, que tu hijo quería esa vivienda hiperconectada, el sector en 10 años debería de estar hiperconectado, si no estaremos muy atrás. O sea que mi visión es que sí, que vamos a estar hiperconectados como sector. Y por el sector me refiero a toda la cadena de valor, desde el fabricante, la distribución, hasta toda la parte de instalación, aplicación de materiales. En este caso será un sector multidisciplinar, debería de serlo, no únicamente dedicándose a la instalación del producto eléctrico, sino viendo la vivienda como un conjunto. Y una de las cosas que en 10 años pasará es que la rentabilidad de los proyectos estará claramente supeditada a la tecnología. Es decir, que si no nos subimos al carro tecnológico hoy, quizá lleguemos tarde.
Entonces, esa hiperconectividad en el sector hace que las empresas que operan hoy en ese sector tengan que tener la transformación digital, manida transformación digital, se habla en todas partes, en muchos foros, pero que realmente está aquí. ¿Cómo estamos hoy? Pues bueno, os decía, la revolución digital está aquí. Algunos ya lo han visto. Y me consta que como instaladores, incluso la distribución y los fabricantes, os fijáis en ese loco que está haciendo cosas, pero anda, si vende por Internet y vende mucho más que yo y lo odiamos a muerte, es nuestra competencia, pero está haciendo cosas diferentes, está probando. Y no lo miréis con odio, mirarlo con curiosidad. Fijaros en lo que hace bien y también lo que hace mal, porque todos nos equivocamos mucho cuando empezamos esa transformación digital en nuestras compañías, pero es el momento de empezarla. Os decía que ya está aquí. Raúl hablaba antes de cambio en el sector. ¿Cuándo y cuánto? ¿Cuándo? Ya. ¿Cuánto? A una velocidad tremenda. Nosotros como Telematel llevamos 30 años trabajando con datos, con información de productos del sector y nos limitábamos antes a trabajar con tarifas de precios. El fabricante nos mandaba la referencia, la descripción y el precio. Hoy estamos empezando a hablar ya pues, de imágenes, de información de modelado 3D de productos en BIM, de pues, mantenimiento, consumos energéticos, etiquetas de eficiencia, bueno, un montón de información que es necesaria que realmente fluya por esa cadena de valor para que realmente toda la cadena se transforme y sea eficiente. Con lo cual, el cambio en el sector, ¿cuándo ya? ¿Y cuánto? A una velocidad tremenda. Os puedo decir que si llevamos 30 años haciendo lo que os comentaba, digitalizando información de producto, en los últimos 2 años hemos visto un crecimiento abrumador. Realmente, cuando hablamos de cómo están nosotros, este último año 2017 hemos hecho 2 estudios, el primero en el mes de mayo, de cómo las marcas estaban tratando la información de producto dentro de nuestro sector. Y ahora, justo hoy, esta tarde, presentamos en el Congreso de ANDIMAC, de la Asociación de Distribuidores de Materiales de Construcción, los resultados del estudio de cómo las empresas distribuidoras están también adaptándose a esa transformación digital desde el punto de vista de pues, trabajar con buena información de cliente, que es la que le demanda, en este caso, el instalador. Pues os puedo decir que actualmente en España el 72% de las marcas con las que hablamos con más de 155 directores generales o directores de marketing de marcas del sector, nos informaban de que ya están en marcha, ya son conscientes de que esto es imparable, de que está aquí y están transformando realmente su información de producto para que llegue a toda la cadena de valor como tiene que llegar. Os pondré un ejemplo. El otro día un familiar mío me dijo que quería montar un foco en una nave industrial y me dijo la referencia del producto, me dijo el precio, me dijo la descripción, vimos la foto, pero él tenía una duda muy concreta y era cuál era la distancia entre los agujeros que debería de hacer en la pared para poder instalar ese producto y cuál era el diámetro de la broca que tenía que usar. Y eso, que parece una tontería, es el día a día de una empresa instaladora. Pues tuvimos que ir, como sabíamos la referencia del producto, el código y bueno, un poco de idiomas, pues encontramos en alemán el esquema, y yo alemán no sé, pero los esquemas, por suerte, y los números no hay que traducirlos, y pudimos saber cuál era el diámetro de la broca, perdón, del agujero del proyector y qué broca teníamos que usar. Pero nos tuvimos que ir a Alemania. ¿Un instalador se puede permitir el lujo de tener que hacer todo eso cada vez que instala cualquier producto? Es imposible. Lo instalamos, era instalar una cosa y era un particular que se lo estaba planteando para sí mismo. Pero es que ustedes trabajan cada día con miles de productos que tienen pues, diferentes manuales de instalación, diferentes condiciones técnicas, diferentes informaciones que requieren para realmente poder estar haciendo su trabajo de una forma eficiente. Yo decía que la rentabilidad estaba supeditada a la tecnología de la información. Porque claro, no es nada rentable tener que irse hasta Alemania a encontrar esa información de producto. Realmente, os podéis imaginar que yo, porque tenía tiempo y era un familiar mío, pero acabé y dije, bueno, la próxima vez te lo buscas tú. Básicamente,
Eso es lo que os quería decir. La revolución está y la necesitamos. Os puedo hablar de cómo están nuestros vecinos del norte de Europa. En el norte de Europa existen redes tecnológicas que dinamizan las cadenas de valor. Os diré que, por ejemplo, en los países, en Holanda, existen redes donde más de 500 fabricantes, 150 distribuidores y 1.500 empresas instaladoras comparten información de producto. El fabricante ya no solo da su información de producto, sino que da precios, pero el distribuidor agrega información con stocks, con condiciones, netos y además se agrega información con tiempos de instalación, con lo cual cuando la información llega a casa de la empresa instaladora llega de una forma mucho más tratable, mucho más os diría, fácil de digerir, sin tener que ir a buscar por ahí todo lo que necesito para instalar ese producto, sino que me lo das servido e integrado en mi sistema de información. Eso debería de ser el futuro. Ahí es donde debemos de llegar. Como os comentaba, en España hoy pues las marcas se están poniendo las pilas. Realmente el 72% dice que ya ha empezado y más del 90% dice que si no ha empezado, en los próximos 2 años tiene proyectos e inversiones importantes para hacerlo. A nivel de la distribución, todo el mundo ve que es un reto, todo el mundo ve que es una oportunidad. Yo os podría decir que los grandes, los que facturan más de 40 millones de euros, realmente ya lo tienen entre sus objetivos principales, el trabajar con buena información de producto para daros mejor servicio como profesionales. Los pequeños, algunos también lo están haciendo y muy bien. No es un ámbito exclusivo de la gran empresa de distribución, aunque son las que evidentemente tienen el reto más cercano y más asequible. Porque yo lo que digo es, ¿y el instalador es digital? Personalmente lo sois. ¿Quién de vosotros no consulta las cuentas bancarias a través de Internet o compra una entrada de cine pues, a través del teléfono móvil o unas zapatillas en Amazon con esos buzones que no tenemos y que nos tiene que atender el portero? Yo creo que a nivel personal lo hacemos todos. ¿Y a nivel profesional? A nivel profesional se acerca cada vez más, pero tenemos que poner como sector todas esas herramientas para que a nivel profesional sea posible esa transformación digital también en la empresa instaladora. Y bueno, básicamente os he dicho que os hablaría de hacia dónde deberíamos ir en los próximos 10 años, cómo estamos hoy, qué retos tenemos por el camino para llegar ahí, hacia dónde queremos llegar. Pues la tecnología, como os decía, existirá. No sé si será nuestra o de Google. Da igual. Lo que tenemos que tener es gente que sepa usarla sin miedo. La tecnología es nuestra aliada, nos ayudará. Y la gente para mí es eso, ese talento multidisciplinar del que se ha hablado. Creo que ninguno de nosotros hemos obviado que requerimos talento multidisciplinar. Gente cada vez más experta en datos, en tratamiento de información, y no técnicos ingenieros informáticos, sino que sepan interpretar el dato, porque la tecnología nos deberá dar ese dato. Es lo que decíamos, las marcas, la distribución, deberían de trabajar para que ese dato llegue. Pero tenemos que tener en nuestras casas gente, expertos en interpretar ese dato, saberlo usar de la forma más rentable para mi compañía. Yo lo que os diría es, no os quedéis atrás, porque la barrera se va a construir muy rápido. La brecha digital, esa de que también hemos oído hablar bastante, cada vez va a ser más grande y hay que empezar desde ya. Es una oportunidad y el que hoy empiece a transformarse hacia el mundo digital, incorporando tecnología y sobre todo talento, estará más cerca para llegar de aquí 10 años a esa visión de dónde queremos estar. Gracias. Muchas gracias, Elena. No me habéis hecho ninguno ni caso en los 4 minutos de intervención inicial que os había pedido. Nos hemos comido prácticamente en la mesa, el tiempo de la mesa. Jaume, hacia aquí vamos. Parece que todo está claro. ¿Qué pasos ha de dar vuestro sector, más concretamente, para acercarnos y acelerar el paso hacia todo esto? Bueno, en primer lugar, Raúl, darte las gracias por montar esta mesa redonda y siempre tener a IFEMA allí como un aliado más en nuestra federación, ¿no? Y a todos los compañeros que forman esta mesa también agradecerles el poder asistir y estar en este nuevo congreso. Hay muchas cosas interesantes que han dicho los compañeros de mi mesa, ¿no? Pero yo creo que
que estamos en un modelo, lo he dicho antes, de transformación. El nuevo modelo de construcción que viene nos va a implicar a nosotros estar mucho más avanzados a nivel digital. Esto lo tenemos muy claro. Pero al fin y al cabo nosotros somos empresas de servicios que seguramente que al final tendremos que desarrollar muchas más actividades de las que ahora estamos haciendo, ¿no? Y no solamente la parte eléctrica, no solamente la parte de telecomunicaciones, no solo el tema de integración. Hoy en día el tema de confort, el tema de clima es importante. Al final yo creo que como más herramientas o más posibilidades podamos dar a nuestros clientes en la construcción y mucho más avanzaremos y seguramente que podemos dar un más servicio, ¿no? Yo creo que las oportunidades de negocio que nos vienen son numerosas, pero también hay una labor muy importante del sabor, ¿no? Que es saber dar importancia a estos elementos, y estaría hablando de los promotores, ¿no? Que si somos capaces de capitalizar esto y de que es muy importante, y estoy de acuerdo con lo que decía Luis, que no vale cualquier tipo de construcción, que hay que dar calidad a todo lo que se está haciendo, porque yo creo que la construcción va a ser todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de eficiencia y todo el tema de confort. Por allí se va a mover el nuevo modelo de la construcción, ¿no? También Pablo tiene razón con lo que decía. Uno de los problemas que tenemos es el tamaño de las empresas, ¿no? Que a veces no podemos llegar a estos retos por el pequeño. No, yo creo que aquí sí que las asociaciones tienen una gran labor, ¿no? De dar toda esta información o esta formación a estas empresas para que podamos llegar a dar estos servicios, ¿no? Yo creo que los retos que tenemos son importantísimos y llenos de ilusión, ¿no? Que realmente esto lo tenemos nosotros. El otro día estaba hablando con unos amigos arquitectos técnicos y estábamos comiendo y ellos me decían una de las transformaciones que ellos veían más importantes que estaba viendo en la construcción era el modelo de las instalaciones. Todo estaba conectado, el clima era otra historia, se estaba hablando mucho de aerotermia, el tema de iluminación, todo estaba controlado, todo estaba monitorizado, cosa que en el nivel de la construcción no ha experimentado todos estos avances. Y de todo esto que estábamos hablando estaba la figura del instalador, ¿no? De un instalador formado, muy profesional y que pueda dar todos estos servicios, ¿no? También lo decía Pablo, ¿no? Que viene una nueva generación conectada y digitalizada, ¿no? Y estoy de acuerdo que cualquier elemento, incluso las ventanas, que sean importantes para el confort y para la eficiencia, va a estar interconectada, ¿no? Esto yo creo que no somos a veces conscientes de lo que viene, ¿no? También lo decía Elena, ¿no? Que todo va a estar hiperconectado. Y el cambio que se está realizando es verdad que es a una velocidad de vértigo, ¿no? Y el cliente, con lo que decía también Elena, cada día tiene más información, ¿no? Y aquí es donde los instaladores nos tenemos que dar más valor de los conocimientos que tenemos en nuestro sector, ¿no? No todo es el precio del material, sino dar importancia con los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Yo simplemente porque quiero ser muy breve, digamos ya tarde. Yo creo que este nuevo modelo de construcción todo el futuro va a ser eléctrico, todo el futuro va a ser renovable y todo va a pasar en nuestras manos, ¿no? Y todo va a estar digitalizado y súper conectado, ¿no? Y esto va a pasar por nuestras manos. Tenemos un recorrido muy interesante y muy apasionante. No lo desaprovechemos. Tenemos unas asociaciones que seguramente nos van a dar respaldo a las empresas y dar toda esta formación que necesitamos. Nada más. Muchas gracias, John. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Aprovechando. ¿No? Muy bien. Como me han pedido que máximo a la 1:15 acabéis, son la 1:15 para poder ir a comer. Simplemente un mensaje de cierre por cada uno de los presentes en la mesa en formato, ya que vamos hacia lo digital, un tuit, un resumen de vuestra visión sobre el tema, un pequeño mensaje a nuestro colectivo. Pablo, empiezas por allí. Bueno, el mensaje es con el que acabo antes mi intervención. Es decir, estáis en un sector que, como dice vuestro presidente, tiene muchísimas oportunidades, porque como se ha visto, ¿no? Cada vez más productos van a estar relacionados con vuestro oficio. Con lo cual, la verdad, se os abren unos años
realmente interesantes e ilusionantes. Y el mensaje claro es que la construcción debe dar respuesta a calidad, medio ambiente, digitalización e innovación. La actual transformación energética que va a experimentar el sector será fundamental para el nuevo modelo de construcción que viene. Yo os diría que la transformación digital es una oportunidad para todo aquel que empiece hoy, incorporando tecnología y talento. No dejéis escaparla. Sí, aprovechemos las oportunidades del mercado e innovemos y demos el salto al BIM. Muy bien, pues antes de cerrar con mi tuit, muchas gracias a todos los presentes en la mesa, que han venido desde fuera a acompañarnos en este 18º Congreso de FENIE. Felicitaciones de nuevo a los organizadores del Congreso y a todo el equipo que me consta que ha estado trabajando mucho en la organización del Congreso. Con lo cual, muy tuit de cierre. Os esperamos en Matelec 18. Que aproveche. Muchas gracias.